SER Podcast. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Javier Casal. Son más de 3 horas de grabación. Es el audio de Zapatero ante el juez Calama en un minucioso interrogatorio en el que el expresidente del gobierno Zapatero niega haber influido en el rescate de Plus Ultra, aunque sí admite que medió con el Santander para que atendiera a los responsables de la compañía. Sí, tengo que decir varias cosas, si me permite su señoría. Sí, bueno. La primera es que no hablé, no solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y por tanto, creo que una influencia tiene que ser ante alguien, dónde y cómo. Zapatero dice no saber que es una offshore, que no recuerda sus viajes más comprometedores, tampoco la escasa actividad de la empresa de sus hijas o citas importantes de su agenda, como la comida en el restaurante Portonovo con Julio Martínez. Y durante varios momentos de esa declaración, Zapatero mantiene algún rifirrafe con el propio juez, que abiertamente en un momento de esa declaración le dice a Zapatero que no le cree. Si no hubiera estado usted, análisis relevante, en mi opinión, por lo que veo en los ingresos y los gastos, habría quebrado. No sé bueno, nada. Eso es una porque no sé si sabe que es un juicio de valor que tampoco claro, podríamos contrastar, ¿no? Sí, pero si vemos es una hipótesis, una conjetura. Si bajamos a sus ingresos y gastos, parece que se monta para recibir, digamos, comisiones, porque viendo los clientes... Niego absolutamente, porque en mi vida he hablado ni he negociado absolutamente ninguna comisión. Ninguna comisión. Zapatero evita responder por el asunto de las joyas y le dice al juez que podrá responder a sus preguntas, pero en cuestión de 7 o 10 días. Ahora escuchamos otros momentos de la declaración de Zapatero, que ya digo, va mucho más allá de lo que sabíamos y denota que las cosas dentro de la audiencia pues no le fueron del todo bien. Antes, el tiempo, avisos de calor en todo el país y temperaturas disparadas. Jordi Carbó, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, aquí pasando calor como todo el país y se confirman los pronósticos. Mañana pequeñas variaciones, en algunos sitios subirá 1 grado respecto a hoy, en otros bajará, pero continuará el tiempo propio de un día caluroso de verano, con muchas horas de sol. Las tormentas que todavía están activas en varios puntos del norte, sobre todo de la península, irán desapareciendo y mañana se formarán sobre todo en la Ibérica y muchas acabarán afectando gran parte de Aragón. Cuidado porque irán acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. También se confirma que será a partir del fin de semana cuando ya tendremos valores propios de la canícula. Carbó, abrazos, buenas noches. Igualmente. María Eugenia Rodríguez Palop, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Mariano Alonso, encantado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Encantado, buenas noches. Ahora actualizamos todo y analizamos lo que ha dado de sí la tarde, que es mucho. Me contáis también, como veis, el contenido de los audios de la declaración de Zapatero que hemos empezado a emitir aquí en la SER a partir de las 8 en punto en este primer tramo de la 25. Pero dejadme que incorpore primero a los compañeros de política y de tribunales. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Casal? Buenas noches. Bañuelos, lo vamos a articular, si te parece, en bloques para explicarlo bien y vamos a empezar por cómo Zapatero en esta declaración trata de desvincularse del rescate de Plus Ultra y de su relación con su amigo Julio Martínez. Sí, de entrada negando categóricamente que Julio Martínez fuese su testaferro. Eso es cierto. Es radicalmente falso. Al juez sí le reconoció que compartían su afición por el running, pero pronto el expresidente quiso marcar una línea roja. Según Zapatero, la interacción con Plus Ultra la llevaba Julio Martínez. Que cuajó, yo creo, una relación ya de otra naturaleza. No recuerda con precisión la primera vez que su amigo le habló de Plus Ultra, pero sí lo que le pidió. Me pidieron una gestión para que fueran atendidos por el Santander, como aparece ahí, ¿no? Quizás esa sería la primera vez. ¿Quién se lo pidió? Julio Martínez. A partir de ahí su defensa se centró, Casal, ya lo hemos escuchado, en negar que mediase en el rescate en favor de Plus Ultra. No lo habló con nadie. No solo no me interesé, no solo no mandé un WhatsApp, no solo no influí, es que ni siquiera hablé con nadie del sector público, con ningún político, con un empleado del rescate de Plus Ultra. Su tono se elevó aún más cuando el juez Calama le mencionó el posible delito de tráfico de influencias. No hay tráfico de influencias.
porque yo no influí en nadie, como he dicho. Digo que pueden tener también esa lectura. Zapatero sí reconoció su encuentro con el exministro Escrivá. Fue él, dice, quien le propuso un café para conocerse y hablar de economía. En ese punto, el juez Calama le pregunta si hablaron de la deuda que arrastraba Plus Ultra. En absoluto. Es que en fin, puedo decir que me resulta insólito. El expresidente Zapatero se desvinculó de cualquier negocio relacionado con el petróleo venezolano. También negó negocios Casal en China. Hay muchas preguntas a las que Zapatero responde con un no me acuerdo, no lo sé, que no sabemos si se trata de un olvido premeditado o si Zapatero no se preparó bien esa declaración. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. De hecho, el propio juez Pedro le reprocha que no sepa responder a cuestiones que están detalladas en el sumario sobre viajes o encuentros que además han sido noticia en las últimas semanas, o que, por ejemplo, diga abiertamente que no sabe lo que es una offshore. José Luis Rodríguez Zapatero dejó en el aire aspectos nucleares de la acusación que pesa contra él. La investigación le acusa de impulsar la creación de una empresa en Dubái para canalizar el pago de la comisión por el rescate de Plus Ultra, un plan que se pergeñó en una comida en un famoso restaurante madrileño junto a Julio Martínez y otro miembro de la trama. El expresidente del gobierno reservó la mesa, según la UDEF, pero ante el juez dijo que no se acordaba de esa comida, ni de si la reserva la hizo él, y mucho menos de que se hablara de crear una empresa offshore. Porque se dice que yo di directrices para la constitución de sociedades offshore. Se dice así en el auto. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es. Hubo otros momentos en el interrogatorio en los que Zapatero se negó a contestar, pero no fue por los no recuerdo, Javier. Eran preguntas por el teléfono intervenido al máximo accionista de Plus Ultra en Miami, Rodolfo Reyes, que está pendiente de ratificarse como prueba en la causa y que contenía esos mensajes de nuestro pana Zapatero está detrás, y tampoco quiso responder por las joyas que se intervinieron en una caja fuerte de su despacho. ¿Qué le iba a decir? El tema de las joyas, no sé qué previsión de tiempo manejan para estar en disposición de poder declarar. 1 semana, 10 días, como máximo. Por el mismo motivo, tampoco quiso profundizar, a preguntas del juez, en las retribuciones que percibió de un cliente peruano. Entonces, ¿usted de esto sabe algo? No voy a decir nada más de esto. Vale. Tengo un contrato de asesoramiento y ya está. Por no confirmar, no confirmó si seguía manteniendo contacto con el jefe de la consultora Análisis Relevante, su empresario amigo Julio Martínez. Gracias, Pedro. Ya digo que son muchísimos minutos de escucha, que tratamos de extraer lo fundamental. El resto lo tenéis todo en la app de la SER, también en cadenaser.com, pero todavía antes del análisis quiero rescatar un tercer bloque de audios que muestran lo tenso que fue ese interrogatorio de ayer en algunos momentos. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Isabel, hay momentos, ¿no?, en los que Zapatero se viene, digamos, bastante arriba, ¿no?, y es el juez el que le recuerda la figura de cada uno. Tensión que se dispara justo cuando el juez le pregunta por sus trabajos de consultoría. Como muestra, este resumen que hizo el juez después de preguntar largo y tendido por esas consultorías. Por hacer un poco de flashback, no tenemos ni contratos escritos, no tenemos hojas de encargo escritas, y salvo que usted me corrija, no tenemos, digamos, trasiego de correos electrónicos una vez que usted acepta realizar un trabajo de consultoría. Claro. Insistía Calama porque Zapatero venía de afirmar que todo se gestionaba verbalmente. ¿Usted firma un contrato con Análisis Relevante? No, este es un acuerdo, dada la confianza que teníamos, es un acuerdo entre el dueño de Análisis Relevante y conmigo. Ya, pero no le descubro nada, no lo digo por este caso, pero en esta casa estamos todos los días con estos temas, que una de las fuentes de fraude es contrato, digamos, realmente vacío de contenido. Que Luego explicaría a Zapatero que de los poquitos clientes, en palabra del juez, que tenía Análisis Relevante, los trató a casi todos, menos a Plus Ultra. Era una comunicación, dada la relación que teníamos, pues hay que ver a este cliente. O me ha llamado los hermanos Amaro, Chacón, que quieren una reunión, y yo celebro una reunión, y luego celebro otra, y así. Eso sí, los informes no eran a medida. Pero al final cualquier actividad de consultoría tiene que terminar en un informe definitivo. No, perdone, señor, tener un informe definitivo no.
Es un intercambio de opiniones, es un escuchar. Un informe escrito. No. Si una de las prioridades de Zapatero era aclarar la realidad de su trabajo de consultoría, otra era subrayar que no tiene sociedades en el extranjero. Presentar un escrito por el cual autorizo a eso que se llama el levantamiento del velo universal, que autorizo a que se investigue fuera de España en todo el mundo, si tengo alguna sociedad, algún bien, a todo. Lo hacemos nosotros de motu propio. De motu propio, decía el juez de oficio. Llegaba así a la recta final esta declaración que no convenció a la Fiscalía porque pidió medidas cautelares, ni tampoco al juez, que fue quien puso por escrito que no había logrado Zapatero desvirtuar los indicios de delito en su contra. Vega, ¿habéis terminado? Confieso que no. Oye, pues descansa un rato y termina con las 3 horas de grabación, ¿de acuerdo? Gracias, Mañana Javi. te escuchamos. Venga, cuídate. Un Buenas abrazo. noches. Voy a añadir yo solo una cosa más para enmarcar todo lo que hemos escuchado. Hoy Calama ha imputado a las hijas de Zapatero y a la secretaria de Zapatero. Y otra segunda cuestión importante, un par de horas antes de tener el audio completo de la declaración de Zapatero, hemos escuchado a Pedro Sánchez defender desde Bruselas a Zapatero, a él, a su familia, y convencido plenamente de su inocencia y admitiendo pues que ha venido hablando con Zapatero durante todos estos días. He hablado con el presidente Zapatero durante todos estos días, le he trasladado mi ánimo personal y por supuesto mi confianza en su inocencia. Evidentemente ahora mismo está en una situación procesal en la que efectivamente tiene que ser respetuoso en este caso con el juez y por tanto entiendo que dará las explicaciones a su debido momento, pero en todo caso he hablado con él, está tranquilo y desde luego tiene todo el apoyo y el respaldo por parte del Partido Socialista Obrero Español. Tenía ganas de hablar Pedro Sánchez, que mañana, recordemos, tiene otra comparecencia, rueda de prensa en Bruselas al término del Consejo Europeo, y que hoy además se ha parado 25 minutos para atender a la prensa española, algo que en estas citas pues no suele ser muy habitual, suele ser un canutazo de 3-4 preguntas nada más, pero como digo, Pedro Sánchez ha estado 25 minutos respondiendo a las preguntas de la prensa. Palop, ya hemos escuchado el grueso de los audios, nos queda algo por escuchar, pero ¿cómo lo ves? Bueno, yo desde el punto de vista jurídico, pues no veo nada sorprendente. O sea, otra cosa es que resulte más o menos creíble, que desde el punto de vista ético o político esto tenga una trascendencia. Desde el punto de vista jurídico, la estrategia de la defensa pues es la que se podía esperar en estos casos. O sea, las amnesias selectivas, las dudas, ya las hemos visto también con M. Rajoy o con Dolores de Cospedal, en fin, son cuestiones que se preparan con sus abogados y son relativamente, digamos, esperables, ¿no? Ahí, desde el punto de vista jurídico, hay 3 cuestiones, que son las joyas, el volcado del teléfono y la trazabilidad de las cuentas. Y eso es lo que hay que demostrar. Todo lo demás, estos audios tienen una gran relevancia, no digo que no, pero yo creo que desde el punto de vista probatorio tienen muy, muy escaso peso. La cuestión de las joyas, pues habrá que ver cuándo las recibió, si es en 2007 o no, quién se las entregó y dónde, para ver si hay contrabando o no hay contrabando, si había o no obligación de declarar, sea por la vía de donaciones, sea por la vía del impuesto el IRPF. Habrá que ver, yo creo que ahí, desde el punto de vista probatorio, una vez más, vamos a tener dificultades, ¿no? Pero sí llama la atención el tono, ¿no? En algunos momentos, Mariano, en momentos en los que, por ejemplo, pues Zapatero no sabe responder algunas preguntas o no quiere responder algunas preguntas, y esos rifirrafe que se producen durante el interrogatorio también. Yo creo que tengo la sensación que Zapatero creía que iba a un interrogatorio más cómodo y se encuentra con un juez muy correoso y muy minucioso en su explicación. Tengamos en cuenta que una figura como Zapatero, una figura tan importante, todo un expresidente del gobierno, tiene muchas tablas en muchos ámbitos, en el ámbito parlamentario sin duda, en el ámbito como el que estamos aquí, en un estudio de radio, en un estudio de televisión, pero claro, y María Eugenia sabe más de esto, no es lo mismo enfrentarse a un juez y mucho menos a un señor juez de la Audiencia Nacional, es decir, a
a la élite. No, y que es garantista y es un buen juez. Entonces, es un ámbito realmente distinto. Y efectivamente, yo creo que me da la impresión incluso que Zapatero, digamos que confunde el escenario. Incluso en ciertas inflexiones de la voz, yo creo que todos encontrábamos al Zapatero que tantísimas veces hemos escuchado, pues eso, en estudios de radio. Y porque hay momentos en los que el juez le llega a recordar cuál es el rol de cada uno de los que está ahí en esa sala, ¿no? Efectivamente. Y luego, por lo demás, yo añadiría un elemento de duda a los que decía María Eugenia, que es todo lo relativo a análisis relevante. Es decir, a mí me parece... Sí, ahí está la trazabilidad de las cuentas. Bueno, la trazabilidad de las cuentas, sí, perdona. Sí, perdona, entonces no te había entendido bien, pero efectivamente... en fin, análisis relevante, si no es una empresa tapadera, que yo no lo puedo afirmar, evidentemente, pero se le parece mucho, tiene muchas pintas de serlo. Y para mí, lo que el juez Calama dice acerca de que una labor de consultoría, añadiré yo, seria, mínimamente seria, bueno, para empezar tiene que tener un contrato. Esto de la confianza... Yo tengo mucha confianza con mi mujer, pero el día que nos casamos firmamos un contrato, como esto creo que cualquier oyente me entenderá, ¿no? Eso es lo primero, hay que firmar un contrato. Aquí tenemos también mucha confianza, pero firmamos todos un contrato. Y los resultados tienen que ser palpables. Es decir, eso, en fin, tener que discutir esto a estas alturas de la historia me parece tremendo. Pero luego, efectivamente, ¿qué es esto de la consultoría oral o verbal? Es una modalidad que no existe. Es decir, un consultor tiene que enseñar un trabajo y la persona que recibe esa consultoría tiene que poder decir, aquí está el trabajo por el que yo he pagado X dinero. Y por lo demás, a más, como dicen los catalanes, esta es un poco difusa la supuesta idoneidad de Zapatero como consultor, porque, bueno, que le habla de sus posiciones, esto lo dijo Zapatero en el Senado, lo dijo también en alguna entrevista previa a su imputación, que él hablaba de sus posiciones sobre la geoestrategia y demás. A ver, Zapatero otra cosa no, pero es un señor que se prodiga bastante, que incluso ha publicado varios libros. Yo, en fin, medio en broma, medio en serio, alguna vez he dicho estas semanas que quien quiera saber lo que piensa Zapatero sobre los grandes asuntos del mundo, yo le puedo hacer un resumen, cobrando un poquito menos que lo que se cobraba en análisis relevante. Y ya por último, lo normal cuando a un personaje relevante público se le sorprende teniendo una relación estrecha de amistad con alguien que aparece detenido en un proceso judicial, me estoy refiriendo evidentemente a Julio Martínez, lo normal es que se diga, pues me he quedado muy sorprendido, este no es el Julio Martínez que yo conocí, no me lo podía ni imaginar. Pero es que ni en la declaración judicial, ni en sus declaraciones, ya digo, en medios o en la propia comisión del Senado previa a la imputación, hay nada parecido. Es que en las Zapatero. estrategias de defensa de uno y de otro van absolutamente en paralelo y totalmente separadas, ¿no? O sea que veremos a ver en qué deriva Julito, ¿no? Está en la parte judicial, claro, luego está la parte política. Ya hemos escuchado a Pedro Sánchez defender otra vez a Rodríguez Zapatero, pero quiero poneros otro pasaje de la comparecencia de Sánchez ante los medios cuando le han preguntado por las joyas. Y ha dejado esta respuesta que yo creo que va a ser polémica seguro, ¿no? Por la forma en la que Sánchez minimiza el asunto. Yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007. Y bueno, vamos a esperar a ver las aclaraciones que haga el presidente Zapatero al respecto, ¿no? Bueno, yo creo que ahí se refiere a la vigencia de la legislación en términos tributarios y bueno, claro, y del impuesto de patrimonio, porque en realidad el tema de la joya se va a sustanciar ahí. Por eso decía yo que era importante saber cuándo, quién y dónde y en calidad de qué, porque en función de eso vamos a hablar de la obligación de declarar o no.
había que ver si estaba o no vigente la cuestión del impuesto de patrimonio, si las joyas se trajeron de fuera o las trajo, digamos, él de fuera y por tanto atravesó la frontera o se la trajeron. Bueno, hay que ver ahí una serie de elementos para saber... Primero que se aclare si es un regalo o no, porque sabemos que Pedro Sánchez ha hablado con Zapatero. Si no Pedro Sánchez se intuye por sus palabras que admite o que le ha contado que son un regalo. Creo que se refiere más a eso, igual está mal explicado. Pero luego él ante el juez no ha explicado si es un regalo o no. Se ha dado unos días y dentro de 10 días explicará al juez el origen o la trazabilidad de esas joyas, ¿no? Sobre las joyas ya hay tantas versiones que, en fin, claro, yo ya me he perdido. Habrá que ver qué dice. Claro. Primero, el dinero que el propio Zapatero, a través de un portavoz autorizado, dijo que costaban, que en fin, es de risa con la tasación final. Ha pedido disculpas ya, pobre Luis Arroyo. Después, que si eran... Lo que he de decir que le honra mucho. Sí, por pero supuesto. Es que, porque todo el mundo se equivoca. Luego hay que ser valiente para salir. El otro día estuvo además aquí en el programa y hay que ser muy valiente para salir y reconocer el error, que no todo el mundo lo hace. Sin duda. Luego se dijo que no era un regalo de Arabia Saudí, ahora se dice que sí. El exministro Sebastián, en una intervención que yo no termino de entender muy bien, viene a apuntar también a esa tesis y viene a decir que es algo habitual en los grandes cargos, cosa que hoy en día te niegan ministros y exministros tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Y todo esto de las joyas, evidentemente, es una cuestión que apareció después del registro, de la que nadie hablaba cuando conocimos la imputación. Bueno, pues que de hecho es fruto de una pieza separada del juez Calama. Bueno, hay enormes interrogantes y no parece que Zapatero. Pero fíjate que yo pienso que esa pieza separada, a lo mejor me equivoco, pero se puede acabar cerrando. No es nada fácil el tema de las joyas. Y veo que también el volcado del teléfono va a traer su cola, porque teléfono de Rodolfo Reyes. Claro, el teléfono de Rodolfo Reyes. Es que vamos a ver, ese teléfono que aparece, que nadie sabe en manos de quién ha estado de 2021 a 2026, que se vuelca sin control judicial, que además es, bueno, quien lo maneja en ese momento, pues es una fuerza que hoy ya sabemos de qué pie cojea. Hombre, por eso yo pienso que aquí la prueba fundamental va a ser la de la trazabilidad bancaria. Esto que tú dices de análisis relevante o investigación prospectiva. ¿Quién da el dinero, por qué y cuál es el movimiento? Las otras dos cuestiones a mí ahora mismo, bueno, me generan dudas. Desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista político. O moral. Claro, efectivamente. A ver, no quería dejar de comentar lo del novio de Ayuso, los dos informes que hemos conocido este jueves. Uno de la UCO y otro de Hacienda. El de Hacienda es muy importante en la investigación que se sigue contra González Amador porque recoge que el novio de Ayuso ingresó 4,4 millones de euros de Quirón Prevención durante los años, y esto es importante, 21, 22 y 23. Insisto, los años son muy reveladores, porque en mayo del 21 comenzó la relación entre Ayuso y Amador. Miguel Ángel Campos. El informe de Hacienda al juzgado concluye que Alberto González Amador, a través de sus empresas Maxwell Cremona y Masterman, facturó entre 2021 y 2023, cuando ya era pareja de Ayuso, un total de 4,4 millones de euros a Quirón Prevención, la filial del gigante sanitario, principal contratista del propio gobierno de Ayuso. La inspección tributaria va más allá y empeora la situación de González Amador porque afirma, y es literal, que ha apreciado indicios de simulación en los servicios facturados por su sociedad Masterman a Quirón Prevención en un nuevo aldabonazo a su causa por corrupción en los negocios. El informe también supone un revés para el grupo Quirón. Hacienda comunica al juzgado que ha abierto una inspección a su filial que incluye operaciones con el novio de Ayuso. Por su parte, la UCO, en un oficio inicial mediante el que arrancaba la investigación a González Amador, afirma que su empresa carecía de los medios y capacitación para los trabajos por los que facturó al grupo Quirón y revela que investiga hasta 19 cuentas bancarias del novio de Ayuso, así como un centenar más del resto de investigados.
Estaba Miguel Ángel Rodríguez un poco tenso, Palop, en las redes sociales esta tarde, cuestionando incluso las informaciones de nuestros compañeros del País, pero el informe de Hacienda es clarísimo. Años 21, 22 y 23. Y esto ya sí que le pilla a Ayuso en plena relación con Amador. Ya, un noviazgo muy rentable, ¿no? Porque parece que lo que ganaba antes era bastante menos, ¿no? Y después, bueno, pues que Quirón recibe 1.000 millones de euros anuales. Aquí tenemos pues un poco un esquema parecido, amigos íntimos, porque el señor de Quirón era íntimo también de González Amador, ¿no? Llevaban 10 años colaborando, consultoras con nombres ingleses, ¿no? Todas con nombres extrañísimos y familiares, ¿no? A mí me parece que aquí lo que hay es un problema de conflicto de intereses y una zona gris demasiado grande entre la consultoría privada y la captura de políticas públicas, que nos debe llevar a reflexionar profundamente acerca de la regulación en España. Y de verdad que este es un tema que yo creo que hay que tratar. Mariano. Yo creo que los datos aportados hoy por Hacienda y por la UCO ameritarían una explicación detallada de la presidenta Ayuso, mucho más por cuanto ella, al inicio de todas estas informaciones, hace ya tiempo, podía haber tomado otra opción, podía haber dicho que lo que hacía su pareja no le afectaba a ella, pero decidió defenderle, incluso atacando a la agencia tributaria, con lo cual ella misma ya está atada, digamos, por ese marco explicativo. Palop, Mariano Alonso, muchas gracias por venir esta noche. Ya sé que ha sido breve, pero bueno, breve e intenso. Sí, efectivamente. Mejor todavía. Muchas gracias. A ver si la próxima podemos hablar un ratito más. Cuidaros. Sí. Gracias por venir esta noche. Un abrazo. Cerramos Punto y 25. Joaquín Estefanía. El multilateralismo está en retroceso. Ello tiene que ver, sobre todo, con las personalidades iliberales de los principales líderes que nos gobiernan. Los Trump, Putin, Xi Jinping, Narendra Modi, etc. En este juego de superpotencias, la ONU tiene un papel cada vez más estrecho en la mediación de los conflictos, en el respeto de los derechos humanos o en la lucha contra el cambio climático. A finales de este año ha de producirse un cambio en la Secretaría General de la organización. El portugués António Guterres dejará de ser su titular. Hasta ahora hay 5 candidatos a sucederle, entre ellos 3 mujeres. 2 de ellas de la categoría de la costarricense Rebecca Greenspan, que tan buenos recuerdos dejó en España como secretaria general iberoamericana, y la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Ha surgido un potente movimiento para influir en que por primera vez en sus 80 años de existencia la ONU tenga una mujer al frente, con el objeto de recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones multilaterales y de resistir los embates aislacionistas de los trumpistas, que querrían cerrarla o dejarla reducida a su mínima expresión propagandística. Las bases de la actual ONU las pusieron en plena guerra mundial 2 políticos de la talla de Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill, cuando firmaron la Carta del Atlántico para dotar al mundo de una mayor cooperación internacional. Hora es de introducir en la ONU una buena dosis de vitaminas. Punto y 25. Carreño, estás ahí, ¿no? En el apartamento de al lado. Aquí estoy escuchándoos muy atentamente lo que estabais hablando. Ha sido una versión express, pero interesante. Tienes a Nico Williams. Aquí está Nico Williams, sí. Vamos a estar en el larguero con el 50%, ¿no? De la selección española que se decía, ¿te acuerdas en la Eurocopa? Sí. La España de la mini Nico. Pues vamos a preguntarle a Nico, 2 años después, cómo está la España de la mini Nico, que nos tienen un poco preocupados las 2 alas de la selección española, así que enseguida hablamos con él. Pero bueno, estamos con mucha ilusión para el domingo, ¿eh? Sí, hombre, claro, esto ha sido un tropiezo. Es verdad que no nos gustó lo que vimos, pero hay que ser optimistas. Hay que pensar que esta España no se le va a caer de repente ni la calidad, ni los jugadores que tiene, ni el talento, ni los resultados que llevan 32 partidos sin perder. Es verdad que hay jugadores clave que no están en su mejor momento, pero hay que seguir siendo optimistas. Pues nada, Carreño, buen programa. Vale, gracias, Casal. Un abrazo. Adiós. Adiós, hombre. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.